Para la reflexión bíblica de hoy leeré Juan capítulo 3, del versículo 1 al versículo 17 y versículos 31 al versículo 35. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que su hora había llegado para pasar de este mundo y volver al Padre. A los suyos que estaban en el mundo los había amado siempre y los amó hasta el fin. El diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que entregara a Jesús. Así que mientras cenaban, Jesús, que sabía que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y que había salido de Dios y que Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se le sujetó a la cintura. Luego puso agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de los discípulos para luego secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo: Jamás me lavarás los pies. Y Jesús le respondió: Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro le dijo: Entonces, Señor, lávame no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita más que lavarse los pies, pues está todo limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Y es que él sabía quién lo entregaría. Por eso dijo: No todos están limpios. Después de lavarles los pies, Jesús tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿Saben lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros, porque les he puesto el ejemplo, para que lo mismo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si saben esas cosas y las hacen, serán bienaventurados. Después de que Judas salió, Jesús dijo: Ahora el Hijo del Hombre es glorificado, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en sí mismo, y lo glorificará sin tardanza. Hijitos, aún estaré con ustedes un poco y me buscarán. Pero lo que les dije a los judíos, les digo a ustedes ahora: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Un mandamiento nuevo les doy: que se amen unos a otros así como yo los he amado. Ámense también ustedes unos a otros. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Palabra del Señor. Jesús nunca pierde el tiempo y siempre aprovecha las oportunidades que tiene para enseñar a sus discípulos y a nosotros también sobre esto, lo que consiste en ser discípulo y ser parte de una comunidad. Lo llamativo de esa lección es que con el conocimiento de Jesús de cómo se estaban dando las cosas y la traición de Judas y el pronto abandono, que también equivale a traición, que le harían sus discípulos, podría dar pauta a una lección de reclamo, de echar en cara, de condenar. De hecho, creo que todos, cada uno de nosotros, si estuviéramos en el papel de Jesús, hubiéramos tomado el ambiente en una situación de acusación. Hubiéramos sacado toda la evidencia que tenemos y delataríamos a Judas. Es más, le haríamos una auditoría, ya que él es el tesorero. Y les hubiéramos echado en cara a los demás que nadie nos ha lavado los pies. ¿No se supone que ellos deben servir a su maestro? Sin embargo, aquí encontramos que Jesús prefiere darles una lección, una enseñanza sobre lo que los discípulos desconocían y lo que él sabía. Había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Jesús entonces elige preparar a los discípulos para su ausencia física. Cuando Jesús se fuera, la comunidad tenía que continuar y les enseña a través del acto de lavar los pies a sus discípulos lo que debe persistir en la comunidad de discípulos. Y esto es el amor. Jesús dice: Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. Los discípulos tenían una visión diferente de la comunidad que estaban formando.
No era el amor la base de su comunidad, sino el poder, el prestigio, la jerarquía, el más valioso, el más importante. Podemos notar que en Judas Iscariote se manifestó esto a través de la ambición. Y no hace más falta que hable de él, ya que podemos entender en este relato lo que estaba aconteciendo con él. Pero también notamos que en Pedro esa visión de poder se manifestó en la manera en que él se veía, visión que suponía debían verse los demás. No sé si Pedro en su pensamiento estaba criticando a los demás porque estaban dejándose lavar los pies por Jesús. Sin embargo, él sí veía y se veía a través de la postura de darle significado a las personas por sus cualidades, habilidades, apellido, estatus económico, etc. Lo que delata a Pedro de tener esta visión de vida y de comunidad es primero su negativa a que Jesús le lavara los pies y después su exageración al querer ser bañado con tal de tener la posición de tener parte en lo que él pensaba que haría Jesús, gobernar. Una comunidad de discípulos donde se vive un estilo de vida de buscar los favoritismos, los aplausos, el prestigio, el hacer distinción uno de otro, ya sea por lo que fuere, no es una comunidad que representa a Jesús. ¿Qué representa a Jesús? ¿Qué comunidad representa a Jesús? Jesús nos invita que lo que distinga a la comunidad es el amor, que nos amemos unos a otros. Para que tengamos ese amor tenemos que despojarnos de la visión que divide, de la visión que hace distinciones, de la visión que crea límites entre uno y el otro. El despojo de esa visión que divide sucede cuando servimos al otro. ¿De qué manera? De la misma manera en que Jesús lo hizo. Jesús lavó los pies de sus discípulos. La acción de lavar los pies solo era una actividad para el sirviente, el que no tenía valor alguno, que no representaba algo digno. Jesús entonces le quita ese valor y lo convierte en amor hacia el otro. Muchas veces servimos o hacemos actos de servicio con la actitud molesta porque pensamos que la acción que estamos haciendo no le da valor a lo que somos. También bien podemos servir con la idea del servilismo, el buscar quedar bien con alguien o con muchos para tener el aplauso. Sin embargo, debemos nosotros quitar las etiquetas de nuestro servicio, las etiquetas que dividen, esas etiquetas que separan, que hacen distinción, para convertirlas en actos de amor. Pues el mandamiento nuevo es este, que nos amemos unos a otros, porque solo de ese modo se sabrá que la comunidad cristiana a la que pertenecemos, la denominación cristiana con la que nos identificamos, es una comunidad que representa a Jesús. El Señor te bendiga.